Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Estamos en contacto, es este programa que va todos los jueves de 15 a 16. Quien está al digamos, está, bueno, dirigiendo este programa, bueno, soy yo, Susani Rossi. Quien está operando es nuestro querido Francisco en los controles. Y bueno, y aquí estamos en la FM 93.5, como decíamos al principio, en la ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. En esta tarde, este jueves 23 de octubre año 2025, con una jornada que se ha presentado lluviosa, muy otoñal, diría yo. Y bueno, disfrutando, por supuesto, este encuentro y agradeciendo a toda nuestra querida audiencia que siempre está acompañándonos. También les comentamos que el programa Estamos en Contacto se sube al canal de YouTube de Susani Rossi. También se sube al canal de Telegram, Susani Rossi Radio. Y bueno, y estamos muy felices este día de compartir nuestro encuentro con nuestra queridísima Alessa Esteban, desde Austria. Ella es egiptóloga, lectora de jeroglíficos, también profesora de arte, artista y una gran investigadora de todo el mundo de las civilizaciones que nosotros hemos aprendido quizás en la escuela, pero también de toda una historia cósmica. Estamos hablando realmente de un amplio espectro en cuanto a información. Bueno, es canalizadora y es una hermana del corazón que amo profundamente, respeto, y son muchas las cualidades con las que cuenta Alessa, además del conocimiento, de un conocimiento académico y además también de ser una gran canalizadora, una gran amorosidad y humildad. Así que yo agradecida que esté con nosotros y por supuesto celebrando este encuentro. ¿Cómo estás, querida Alessa? Hola, Sus, muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por presentarme de esta manera, porque a veces es importante recordar las credenciales, ¿verdad? Para poder establecer una base sólida de dónde viene la información, ya que no inventamos las cosas están allí en la academia. Ya está todo allí. Y muchísimas gracias por presentarme de esta forma, porque sí, efectivamente yo me considero una persona que siempre busca respaldar lo que canalizo de una manera pues sensible y extradimensional. Siempre intento darle esta justificación académica o al menos una comprobación que pueda satisfacer las exigencias de mi cerebro y de la inteligencia lógica que muchas veces interfiere y no nos permite realmente disfrutar de todo lo que es sensible, ¿no? ¿No es así, mi querida Sus? Muy agradecida de estar aquí, gracias por invitarme y sobre todo me encanta tu audiencia, así que siempre con el corazón abierto y muy agradecida. Muchísimas gracias, Alessa. Y realmente yo creo que justamente estamos en un momento muy especial, ¿no? Planetario. Eso me gustaría también, dentro de tu percepción, conocimientos y tu sabiduría, que nos ubiques en este 2025 y en estos últimos años, en realidad, en qué momento planetario nos encontramos. Es muy, muy importante para mí y para nosotros como audiencia escuchar tu percepción con respecto a qué es lo que estamos experimentando a nivel vibracional, planetario y humanidad también, por supuesto, ¿no? Pero con respecto a lo que vos decís, esto de poder comprobar académicamente a través de tu estudio lo que vos vas diciendo y contando, como una gran necesidad quizá de gran parte de la humanidad, de que lo que se diga esté corroborado científicamente. A su vez, con esta gran cualidad, esta gran aptitud que tenés de canalizar y percibir información, ¿no? Venida de distintas energías, hace que
quizás dándote cuenta o quizás no, ser ese puente. De hecho, bueno, has descubierto dentro de esta simbología maya que representa tu fecha de nacimiento, que sos una conectora de mundos, enlazadora de mundos, precisamente, que esta labor, misión, ¿no? Tan compleja, creo yo, pero a su vez tan fuerte y amorosa, es justamente lo que vos venís a transmitir, o sea, la conexión o el puente que une lo científico comprobable a través de lo que este hemisferio de izquierdo, ¿no?, está tan acostumbrado a hacer y actuar, ¿no?, con esta lógica, y por el otro lado, obviamente, todo este aspecto energético espiritual, que también está constituido por nuestro hemisferio derecho, pero que definitivamente quizás en este momento planetario o en este momento histórico se le da mucha más importancia, digamos, a lo que dice la academia, lo aparentemente lógico, pero está todo entrelazado porque somos justamente todo, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y lo que en definitiva uno está ahora advirtiendo es que hay quienes como vos son estos puentes vivos, puentes de luz, que conectan, entrelazan la información científica con la información espiritual y energética, y ahí nos damos cuenta de que todo es una sola cosa, y nosotros estamos además también siendo este espíritu, esta materia y este cuerpo que está experimentando este momento planetario. Entonces, lo que yo querría, mi queridísima Lesa, es que nos cuentes en qué momento estamos viviendo precisamente a nivel energético, espiritual, y vamos también, por supuesto, a hablar del tema que hoy nos convocó y que nosotros fuera de micrófono acordamos que íbamos a tener hoy, que es cómo llegar a este bendito equilibrio, a este centro, a esta percepción de que en realidad tenemos que definitivamente salirnos de la dualidad, o mejor dicho, tratar de estar como el águila, volando por encima de los opuestos para tener una postura, para poder, digamos, comprender la percepción desde un amplio espectro, que no nos limite, que no nos segmente, y que realmente podamos dar, ¿no?, dentro de los tantos saltos cuánticos que tenemos que dar, que me parece que es fundamental. Así que, si querés, sin más preludio, porque ya hemos adelantado el tema de hoy, directamente a escucharte con el corazón abierto, como vos decís, y con esta mente lógica racional que siempre está queriendo entender, dispuestos a estar con vos y con toda la audiencia. Muchas gracias, Sus. Claro que sí. Esta introducción que has dado plantea varios bloques en los que puedo yo dividir la respuesta, debido a que me preguntas qué época y qué tipo de energía estamos viviendo en este momento y cómo podemos equilibrarnos y estar en un punto más neutro. En realidad, el momento en el que estamos viviendo es muy especial, pero siempre ha sido y siempre hemos estado viviendo estos momentos, solo que antes no le poníamos la atención necesaria y no podíamos discernir entre lo simbólico de las situaciones externas. Es decir, si yo te hablo del momento energético relacionado a la astrología y al signo del zodiaco, este 21 de octubre hubo una luna nueva, que es cuando hay ausencia de luna en el cielo, y esto lo que significa es que se está cerrando la energía del mes anterior, es decir, del signo del zodiaco anterior, y se está abriendo el signo del zodiaco nuevo que va hacia este mes, que es precisamente Escorpio, que además es una energía muy especial de agua,
Este signo es regido por Marte y corresponde a la energía de los reptilianos, y sin ir hacia un susto, ¿verdad? Porque sí. Hay dioses egipcios que fueron reptilianos, que tuvieron este tipo de ADN, como la diosa Wadjet, que es una diosa cobra, el dios Set, que es el hermano gemelo, y el dios lagarto Sobek, por ejemplo, que tiene un templo maravilloso en Komombo, que está dedicado a este dios, que es un dios lagarto. Y claro está, los griegos también hablaban de ciertos dioses como Tifón, Atenea, Ares, que pueden también ser parte de esta energía. Y bueno, obviamente los maravillosos dragones de la séptima dimensión también entran en esta categoría. Entonces hay de todo. Como se pueden dar cuenta, no todo es negativo. Cuando mencionamos reptilianos, no nada más no nos referimos a algo negativo o a seres completamente terribles, porque lo mismo podríamos decir del ser humano, ¿no? Si comparamos la raza de los humanos y nos preguntan, todos los humanos son buenos y positivos y evolucionan hacia el lazo de amor, pues no, ¿verdad? No todos, y no todos están conscientes de ello, y lo mismo sucede con los reptilianos, no todos están conscientes de ese lazo de amor con el universo, y no todos están conscientes del trabajo energético que cada uno tiene que hacer. Ahora, ese es respondiendo a la primera parte de tu pregunta de qué estamos haciendo, en qué época estamos. Estamos en esta época, en este momento. De hecho, el Sol se mueve a Escorpio justo el día de hoy. Hoy ya oficialmente ya estamos dentro de el signo de Escorpio, que es un signo de agua. El agua, la energía del agua es muy, muy emocional. La energía de agua es muy, ¿cómo les diré? En las cartas del tarot, siempre las copas, lo que representa la energía del agua, está hablando de las emociones y está hablando de ese cuerpo energético que muchas veces nos hace reaccionar, nos hace respirar de cierta manera, ¿no? Nuestra realidad. Y por otro lado, me preguntabas también, ¿cómo hacemos para entrar en este punto de la dualidad, o de salirnos de esa dualidad, o de salir del contraste? De hecho, nosotros aquí en el planeta Tierra no podemos salir del contraste ni de la dualidad, porque esa es una de las leyes del universo con el que fue creado este planeta. Entonces nosotros realmente lo que podemos hacer es integrar de cierta manera los extremos para poder ir balanceando e ir llegando a una especie de centro de neutralidad, para que no nos sacudan tanto esas emociones contrarias. Sin embargo, la corrección energética como semillas estelares que debemos de hacer este mes por el tipo de energía que representa Escorpio y lo que nos está señalando simbólicamente dentro del lenguaje del universo, pues de la simbología que utiliza el universo para transmitir su sabiduría, es que en este mes Escorpio tiene mucho la tendencia y la facilidad de eliminar las emociones, o sea, de pensar de una manera más fría las cosas. O sea, tiene la oportunidad y la capacidad de pensar cada movimiento antes de actuar. Es responsable, sí, el escorpiano, pero también tiene una gran capacidad de pensar fríamente. Es un signo de agua, pero lo que representa es el fuego dentro del agua. Es decir, puede cambiar, ¿no? Puede romper fácilmente con ciertas cosas para llegar a ese centro del que estamos hablando. O sea, es una cualidad de lo que vamos a poder abordar en términos de energía este mes.
o esta temporada, ¿no? Esta temporada. Y entonces, a lo que iba con esto es que la corrección energética que tenemos que hacer es precisamente eliminar la frialdad de las emociones, eliminar la distancia con la que vemos las cosas, porque vamos a tener la tendencia a ser fríos por el tipo de energía de este mes. No importa si yo no soy del signo de Escorpio, o sea, eso afecta a todos los seres conscientes de la Tierra, porque es el tipo de energía que se establece cada mes. Eso quiere decir que es la tendencia que va a surgir cada temporada para todos. Claro que si yo soy Escorpio, esto me va a resonar de una manera más intensa, más fuerte. Entonces, la Cábala nos dice que es el mes de libre albedrío, que es el mes en el que tenemos la posibilidad de accionar hoy, el día de hoy, lo que no hemos accionado en el pasado, y de esta forma tener en mente y en presencia consciente que no debemos pensar fríamente, que debemos de eliminar esa distancia, acercarnos más a hacer una corrección más amorosa de que sea que se nos presente alrededor. Es decir, es un mes de intensidad, porque en la Cábala, por ejemplo, Escorpio es el único mes o la única temporada en donde no hay festividades para el dogma judío, ¿no? Para los cabalistas, por ejemplo. Y esto es porque es un mes de mucha intensidad, o sea, ellos lo llaman el mes de la intensidad absoluta. Y si no se canaliza correctamente esta energía, bueno, pues el mes puede volverse complicado, amargo, puede haber, no sé, cambios que no nos gusten. Y lo que nos indica es que no esperemos a que el cambio ocurra solo, sino que nosotros tomemos el libre albedrío, la intención, la acción de cambiar lo que debe de cambiarse ahora, o sea, y no postergarlo, porque si lo postergamos, la propia vida se encarga de movernos del lugar de neutro, de centro, para podernos proyectar hacia esa resolución que se tiene que dar, ¿no? Entonces, la energía está marcada por el libre albedrío, pero simboliza el escorpión, o lo que simboliza el escorpión es esa intensidad, ¿no? Nos va a proveer de intensidad. Todo lo que hagamos va a hacerse de una manera más intensa. Claro que esta energía, como bien sabemos, si no la manejamos bien, puede volverse destructiva. Sin embargo, también nos ofrece la fuerza necesaria para lograr cualquier objetivo, algo que no nos daba en otros signos, por ejemplo, o en otras temporadas. Ahora sí que podemos encontrar la fuerza necesaria para cumplir lo que queramos cumplir, el objetivo que tengamos en mente. Y esto nos puede llevar al límite, nos puede poner a pruebas, pero la clave está en que no lo veamos fríamente, en que eliminemos la frialdad emocional y lo aceptemos con el corazón, desde el corazón, o sea, que nosotros podamos acercarnos a ese fuego, ¿no? a esa agua, y balancear ambas energías. Entonces, bueno, pues eso es como parte de lo que pienso que responde a esa primera parte de tu pregunta. Y si quieres, me puedes volver a parafrasear la segunda pregunta enfocándonos a aquello que no se haya dicho en este momento. No sé qué me comentas, Susi. Claro, cuando nosotros, hablábamos en un principio, cuando planteamos esto, de este momento importante que estamos teniendo como humanidad y a nivel planetario, claro, dijiste algo muy cierto. En realidad, los momentos siempre fueron importantes. Lo que pasa que ahora estamos focalizando, ¿no?, nuestra atención en una cantidad de aspectos o aristas que antes no.
Cuando ahora, por ejemplo, cada vez más podemos escuchar información de energía, de astrología, bueno, hay también muchas otras terapias, o mejor dicho, informaciones, ¿no? Provenientes de numerología, que en realidad nos dan información y nosotros vamos ahí aprendiendo más de nosotros mismos. Quizá eso también es una oportunidad muy, pero muy grande, como para poder estar en sintonía con todas estas cosas que ya sucedían, pero que no estábamos a lo mejor justamente enfocándolas, ¿no? O viéndolas como uno ahora las está viendo y las está percibiendo. No es que todo el mundo también está en la misma sintonía. Hay muchos que quizás estas temáticas obviamente no le apasionan, no directamente por su propia frecuencia no están sintonizando con esto, y todo bien. Como decís vos, Alesa, cada uno está en su propia frecuencia, está en su propia sintonía y en realidad cada uno está haciendo su proceso, ¿no? Pero cuando nos referimos puntualmente a este momento, yo también te quería plantear el momento en cuanto a los procesos, por ejemplo, de cambio de era, todo lo que está vinculado también con hechos puntuales, ¿no? Si bien cada signo del zodíaco se instala durante 2000 años, y ahora estamos ingresando a este nuevo signo que es Acuario, que va a estar 2000 años, podemos llegar a decir que hay una cantidad de cosas o de energías que están vinculadas con este momento que vamos recibiendo, ¿verdad? O sea, saliendo de la era de Piscis con sus características, ingresando a una era como la de Acuario, que va a durar 2000 años y que por supuesto nos va a ayudar a lo mejor a ir entendiendo cosas de una forma mucho más amplia, o quizás hasta cosas que no se nos imaginaban. Esta energía nos la va trayendo. Un poquito también, contanos cómo es esto, que se habla tanto, ¿no? De la era de Acuario, que seguramente es porque los ciclos van teniendo todo un curso. Claro, sabes, lo pienso como desde lo micro, desde lo pequeño, desde el mes de Acuario, desde el signo del zodiaco Acuario, que corresponde a la energía de los azules de Vega, por ejemplo. Es un signo de aire regido por Urano, y ahí la corrección que se hace durante ese mes de enero a febrero, del 20 de enero a febrero 18 más o menos, la corrección es cambiar el enfoque de lo que uno está pensando, del deseo también, y además significa que hay que tomar algo y hacerlo divino. Entonces, pensando en esto, yo siento que la era en la que estamos entrando es una era en donde van a cambiar todos los enfoques de todas las estructuras que se construyeron en los pasados miles de años, ¿no? Y que ahora vienen con un enfoque completamente nuevo, en donde se derrumba todo aquello que parecía sólido, y entonces hay muchísima más aceptación tanto de nosotros, nuestra mente y todo, porque el cuerpo, la mente, nuestros cuerpos energéticos, nuestra multidimensionalidad se va adaptando también a estos cambios físicos, astrológicos, energéticos y de frecuencia del propio planeta, y todo va evolucionando acorde y en conjunto. Entonces yo creo que así como todo nuestro sistema de presencia va a cambiar y a generar más aceptación de la diversidad, de lo distinto, de la flexibilidad, porque se van a derrumbar esas estructuras, pero lo vamos a recibir con los brazos abiertos y lo vamos a ver como está bien, estamos cambiando nuestro propio enfoque, el enfoque de nuestro deseo hacia las cosas. Probablemente ya lo que deseábamos antes ya no es tan importante y ahora deseamos algo muchísimo más acorde a hacer las cosas más espirituales, más emocionales, una realidad, ¿no? O quizás divinizar lo que antes no era, no tenía este aspecto, estas características. Entonces yo creo que todo lo que estamos haciendo es para encontrar esa conexión con nuestra propia divinidad, aceptarla,
descubrirla, descubrir hacia dónde y cómo es esa divinidad, a través de qué acciones, de qué pensamientos, de qué emociones sostener, y esto nos va a llevar a divinizar toda la época, ¿no? Va a ser una época de gloria divina, ¿no? De recuperación de esa divinidad, de ese retorno a nuestro verdadero ser, a la conexión con nuestro verdadero ser. Al menos eso ya empezamos a sentir muchos de nosotros, los que somos semillas estelares lo tenemos muy claro, cómo empezamos a sentir esta conexión con nuestra propia divinidad de una manera mucho más cercana y cotidiana, lo estamos haciendo cotidiano. Es como si nuestra vida la estuviéramos empezando a convertir en una constante oración de felicidad, o sea, y de divinidad, ¿no? De respeto hacia la propia vida, hacia las acciones que hacemos de una manera mucho más consciente, y quizás estamos regresando a prácticas como las que en nuestras vidas pasadas como sacerdotes y sacerdotisas de ciertos templos, de ciertas épocas, de ciertos lugares culturales, estamos recuperando esa ética y estamos viviendo acorde a esa puntualidad de lo sagrado, ¿no? Porque cuando digo divino y divinizar y de hacer una oración de tu día a día, no me refiero a algo religioso, ni a algo dogmático, ni a algo que se vuelva un culto y se vuelva a seguir a alguien más o seguir prácticas, sino me refiero a a divinizar nuestra propia cotidianidad, es decir, a respetar cada respiración que damos, cada acción que realizamos, cada alimento que consumimos, cada cosa que hacemos, hacerlo honrando a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra propia divinidad, o sea, sabiendo y respetándonos y amándonos a nosotros mismos en cada momento. Entonces, lo que vamos a seguir no es a alguien más, sino vamos a seguir nuestro deseo, nuestra calma, nuestra paz, nuestra armonía, nuestra sensibilidad, escuchando a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, escuchando a nuestra propia frecuencia, a nuestro latido, a nuestra propia energía, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer de una manera mucho más consciente y amorosa. Obviamente, todavía estamos empezando, estamos un poquito lejos de eso, pero solo les describí como la parte dorada, cuando alcancemos la parte dorada, que no sé cuántos años nos tardemos en ello, quizás no en esta vida, desafortunadamente, porque a veces veo que todavía el ego pesa bastante. Y para alcanzar este estado al que me refiero, hay que deshacerse del ego como individualidad, ¿sabes? Como yo soy el único y soy especial. Y no, vamos a tener que quitar esa parte y un poco entender que todos somos uno y que todos somos ese reflejo de esa divinidad. Y sabes, o sea, es que el ego a veces afecta en cuestiones tan pequeñas y tan sutiles, pero se puede ver como, por ejemplo, cuando alguna persona siente la necesidad de ir y corregir a otra persona. ¿Por qué vas a ir a corregir a alguien más? ¿Por qué tendría que ser tu opinión más importante o tu creencia más importante sobre lo que el otro esté creyendo o esté viviendo, ¿no? Sobre su realidad? No podemos obligar a los demás a que se acoplen a nuestra realidad, no podemos desear eso. Lo que todos estamos deseando es que nuestra propia realidad alcance la mejor versión de uno mismo, alcance esa versión divina, de la alta frecuencia, en donde ya no hay un ego que te esté diciendo, uy, te sientes mal porque no te escuchó, te sientes mal porque estás herido, porque no te hizo caso, porque no te contestó. Y esas son heridas del ego, son cosas que se tienen que ir neutralizando sí o sí, y que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para poder avanzar más rápido hacia esa época dorada
que nos promete energéticamente este nuevo ciclo al que vamos a entrar. Pero es difícil porque todavía vemos muchas manifestaciones egoicas, de creer que tengo el derecho de ir y molestar a otra persona simplemente porque lo que está diciendo la otra persona no me parece. Y si no me parece, me creo con el derecho de intervenir en su, no sé, ¿no? En su privacidad y enviarle mensajes diciéndole que no, que está mal, que es incorrecto, que eso no debe de ser. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene esto, no? Siempre tenemos que preguntarnos de dónde viene este impulso que yo tengo de decir las cosas, de hablar, de proponer, o sea, siempre ver si nuestro deseo está naciendo de una frecuencia de miedo, de frustración, de, no sé, ¿no? De egoísmo, porque si es así, entonces evidentemente la otra persona no tiene por qué recibir tu basura, ¿verdad? O sí. Con todo respeto y con todo amor, la otra persona no tiene por qué recibir la basura de nadie más hasta que eso sea revisado personalmente por cada individuo, ¿no? Que, o sea, tener siempre en cuenta que nuestro deseo tiene que ser revisado y ver desde dónde vienen nuestros impulsos. Entonces yo creo que esto es importante para ir domando al ego que anda desatado al por mayor, sí. Y que además la gente no está consciente, ¿no? De que es el ego quien habla a través de ellos. Es como si se prestaran las personas a estas corrientes de fuerza negativa para ser utilizadas para molestar a otros que sí están efectivamente avanzando. Entonces, no sé qué te parece esto, es una aseveración muy fuerte, pero bueno, pues, se tenía que decir. Es muy de la energía de Escorpio, ¿viste? Que muchas veces no cae simpático porque, bueno, va justamente al fondo de la cuestión, a un fondo de la cuestión que no significa solamente hablar del otro, sino además también, como vos decías, ¿no? Hacer una autoobservación hacia uno mismo, que a veces es lo que tanto nos cuesta. Porque yo, como vos, he escuchado, por ejemplo, muchas veces hablar del ego y decían, bueno, ok, el ego es esta personalidad que la tenemos obviamente para hacer lo que venimos a hacer, para conectarnos con el otro, una personalidad que la hemos gestado con el tiempo y con un montón de situaciones, programas que hemos incorporado en nuestra cabeza, enseñanzas que hemos tenido, algunas buenas, otras no, experiencias. Entonces realmente es un ego que por supuesto ha sobrevivido como pudo, pero yo escuchando hoy estas reflexiones que seguramente vos lo conocés, esto de cuando preguntan, suponte, ¿no? ¿Crees en Dios? Bueno, la respuesta de Barak Espinosa es: yo creo que Dios está en todo, está en los pájaros, está en el agua, está en cada uno de los seres humanos, en los animales, ¿no? Y cuando él plantea 4 puntos muy interesantes como para poder entrar en sintonía con esa verdad de que Dios está dentro de nosotros y dentro de todo lo que nos rodea, del otro ser humano, de, como decíamos, de los pájaros, del árbol, que todo tiene dentro Dios. Él hablaba justamente de 4 puntos súper interesantes. Y uno, él hablaba de la razón. Dice, estamos en una sociedad que parece que necesita tener la razón. Necesita justificarse, como que esto es lo que yo pienso y esto es así, entonces lo trato de imponer. Y él hablaba y decía, la razón es realmente una herramienta extraordinaria, la lógica, la racionalidad que tenemos como seres humanos, porque podemos reconocer nuestra existencia, aquí estamos, somos conscientes que estamos, que pensamos, que hacemos. Pero claro, qué bueno sería si la razón en realidad es una linterna en donde nos enfocamos a nosotros mismos, sin enfocar al otro. Si yo me enfoco a mí misma, como él decía, y yo me pregunto la acción del otro, ¿por qué me provoca ira? ¿Por qué estoy enojado por algo que el otro me hace o me dice? Porque en realidad
quizás no, reconozco, digamos, ¿no? Ni me reconozco enojado, ni me reconozco triste o ni me reconozco con un estado emocional desarmonizado. Pero porque él dice que, por ejemplo, en este trabajo tan intenso, profundo, de la autoobservación, ¿no? Como que uno está iluminándose uno mismo con esa linterna de la razón. Él dice que muchísimas veces nosotros, ante cualquier situación que nos sucede con el otro, enseguida, automáticamente, internamente y externamente, reaccionamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no haríamos lo que hace el otro, ¿no? Nosotros no haríamos lo que hace el otro. Y esa situación simplemente así como está, ya nos provoca un rechazo, ya nos provoca un enojo, ya nos provoca una reacción interna. Y claro, lo que él plantea es un trabajo, como decían, que hoy, por ejemplo, se conoce como terapia cognitiva, que es tan complejo y tan difícil porque vivimos en una sociedad tan alterada, tan ruidosa, tan disonante, tan alterada, con tanta violencia, que claro, es muy difícil, digamos, que el ser humano no esté en esto de acción-reacción, ¿no? Acción-reacción. Entonces, él planteaba, que de hecho él también se lo planteaba para él, cómo podía ir trabajando internamente y apuntando la razón como linterna a la observación de cómo se sentía, cómo asumía, cómo se sentía emocionalmente ante distintas situaciones que pasaban con el otro, ¿no? Para, digamos, planteárnoslo desde yo a lo mejor me siento enojada con el otro porque el otro no me está dando lo que a mí me parece que debería darme, ¿no? O yo me enojo porque el otro está haciendo algo que yo no lo haría. Entonces, claro, pero estoy partiendo de mi postura con respecto a lo que yo hago o lo que yo considero que soy. Entonces, él hablaba de esto, hablaba de también hacer esta labor tan intensa, y después hablaba de, por ejemplo, también el tema de la esperanza, pero la esperanza sin acción, ¿no? Como esta postura de decir, sí, espero, ya la vida me dará, ya me compensará, ya Dios dirá. Esto de decir, pero ¿cómo dirá? O sea, si somos nosotros que lo tenemos a Él adentro, como todos los seres que están con Él adentro, lo que tengo que hacer es accionar. Y él hablaba de que una cosa es una esperanza que tiene como partida acciones, ¿no? Acciones, y otra cosa es, ok, me quedo y espero, ¿no? Que a lo mejor venga la buena suerte. Entonces, cuando lo escuché, me pareció tan interesante, ¿no? Todas estas percepciones. Después, en el tercer punto, él habla del hecho del cambio de actitud, cuando uno a lo mejor siente, suponte, un estado emocional X, que no es a lo mejor positivo, accionar, ya sea, si estoy muy enojado, salir a caminar, si estoy muy enojado, poner alguna música que sea agradable, pasar un cuenco, hacer algo, digamos, a través de una acción, él dice, ¿no? Porque una acción puede cambiarse con otra acción y el estado de ánimo puede llegar a cambiar, excepto que a lo mejor sea algo tan profundo que necesito estar en ese espacio de profundidad, de reflexión y de tristeza, porque eso evidentemente es lo que pulsa mi ser, porque de ahí alguna enseñanza voy a sacar, de algo sabio va a surgir de todo eso, de ese momento, ¿no? Y luego él habla del tema del propósito, porque él dice, si uno entendería que el propósito es ser, vivir conscientemente, como decías vos, comer conscientemente, disfrutar lo que como, disfrutar con quien estoy hablando, cuando camino, conectarme en un lugar natural, conectarme con esa naturaleza, estar presente, ¿no? Como decía Eckhart Tolle. Si uno puede entrar en sintonía con eso, evidentemente comienza a vibrar en otra frecuencia y comienza a sentirse vivo. Entonces él decía que bueno, hacer lo que uno quiera hacer o tenga que hacer, pero hacerlo en una sintonía
en conciencia, porque además parecería como que uno viene sin propósito y en definitiva no se está dando cuenta que lo que está haciendo, si lo está haciendo desde el corazón, lo está haciendo por él y lo está haciendo por el otro. Porque él decía que la comunidad es un espejo, que la comunidad en realidad es el espejo y uno puede ir viendo cómo está uno, percibiendo también cómo está esa comunidad con la que convive, ¿no? Y vos fíjate que esto lo dijo hace muchísimo tiempo y hoy están bastante afín, digamos, o bastante en sintonía con estas percepciones que poco a poco, paulatinamente, uno va teniendo internamente, ¿no? De que realmente una de las cosas más difíciles es estar presente. Estar presente. Sí. Claro, pero hay energía que es más propicia para eso, para realizar esa conexión de presencia. Hay energía que es mucho más propicia para entrar en una especie de automeditación y de introspección, etcétera, ¿no? O sea, la energía de este mes, lo que pasa es que si uno trata de ir contra corriente, pues, o sea, hay cosas que sí se pueden aplicar generalmente, pero a veces no te puedes concentrar, pero también puede ser porque es el tipo de energía de ese signo del zodiaco de esa temporada. Por eso cabe explicar este tipo de cosas acorde a cada signo del zodiaco para que uno sepa cuál es la energía más propicia de ese mes. Claro. En este caso, si nosotros entendemos que la energía propicia de este mes es intensa, que nos va a brindar agua y fuego, que son emociones y acciones o reacciones intensas, ¿no? Y sabemos que hay que ubicarse en el centro, porque ese va a ser el desafío, ubicarnos en el centro y equilibrar ambas fuerzas. También sabemos que es el mes que nos habla del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la opción que tiene cada ser humano de elegir si se deja llevar por las emociones o si las controla o qué tipo de decisiones tomar con respecto a lo que está sintiendo y pensando y viviendo en cada momento. Entonces, esta manera de reaccionar, la tendencia va a ser hacerlo fríamente. Y la idea en este caso es que, por ejemplo, el escorpiano puede cortar de tajo fríamente una discusión acalorada sin saber lo que el otro necesita realmente. Entonces, este mes tiene la sensibilidad de querer acercarse y ahora sí escuchar las necesidades del otro y entonces poder hacer algo de una manera más equilibrada, ni uno ni otro, pues. Y también este libre albedrío, yo creo que lo que simboliza es precisamente la conexión con el ego, porque el ego siempre te va a decir, no, busca algo o decide a favor nuestro, ¿no? A favor personal, claro. A favor de egoico. Sí. Y realmente cuando una persona, que somos humanos, seres humanos con esa conexión espiritual, pero cuando un ser humano adquiere conocimiento espiritual, lo que está haciendo es reducir considerablemente su libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya no va a haber opción, ya va a ser una decisión natural irte siempre por el lado correcto, por la luz, por la frecuencia elevada, y ya no vas a tener la opción, ya no vas a querer ni siquiera la opción de ver las cosas desde el lado negativo, desde el lado oscuro, o de irte a hacer algo que vaya en contra de tu propia divinidad. Entonces, cuando tú reconoces y trabajas en ti mismo, ese libre albedrío, esas opciones se reducen considerablemente. Y entonces ya no vas a tener el libre albedrío de mandar un mensaje y molestar a alguien, o simplemente guardarte tu opinión porque así es, o trabajar tú esas emociones que tienes antes de compartirlas o echárselas encima a alguien más. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro. Ese es el punto, ¿no? El punto es que cada mes y cada temporada nos va a dar la facilidad
o la tendencia a trabajar con ciertas cosas en particular. Y esto nos va dando una ventaja, porque si nosotros sabemos cómo trabajar cada mes, con qué energía, entonces podemos evolucionar de una manera más fácil, pues, es decir, no nos va a costar tanto trabajo. Vamos a estar conscientes y no nos va a costar tanto trabajo y vamos a poder avanzar y conectar con nuestro verdadero ser de una manera más, yo digo, ¿no? Más fácil. No sé qué opinas tú, sí, pero yo creo que sí nos facilita, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque uno va viendo, digamos, cómo se va transformando, ¿no? Y yo creo que todos quienes están escuchándonos, si se van observando, si se autoobservan y se van proyectando hacia atrás, ¿no? Cómo a lo mejor antes reaccionaban ante determinadas situaciones o las decisiones que tomaban y cómo ahora, digamos, muchísimos realmente se están transformando cada vez en seres más sabios. Yo creo en ser más sabio, ¿no? Porque no es perder el libre albedrío, sino es verdaderamente encontrar ese destino o encontrar ese foco o ese faro que muchas veces no lo encontramos, entonces por eso quizás nos vamos y derrapamos para un lado y para el otro, ¿no? En la medida que cada vez nos vamos acercando más a la luz, es como que decimos, ahí está, por ese camino voy, por esa luz voy, ¿no? Pero sí, me parece, sí, me parece súper interesante por el hecho de que, bueno, nosotros a través tuyo, y para quien recién conecta, estamos con nuestra queridísima Lesa Esteban, egiptóloga, canalizadora de energías estelares. Además, ella también es profesora de arte, artista plástica. Y bueno, y esto de compartir contigo, aprender a través de talleres, a través de tanta información que recibimos, por supuesto, del mundo egipcio, es como decías en un principio, es un momento donde todo esto que ya existía, porque evidentemente toda esta información ya existía, de símbolos, de presencias, de dioses, de sus misiones, estamos en un momento donde estamos accediendo a esta información, pero esa información a la cual accedemos, creo que es oportuno, porque no es solo una información que se escucha y se ve, sino que se va introduciendo dentro nuestro, ¿no? Y eso es lo importante, es como que poco a poco estamos internalizando esa información para ir de a poquito siendo más sabios, porque en definitiva vamos a una maestría, ya no podemos decir ahora tenemos que seguir en jardín de infantes, no, ya no podemos seguir. O sea, hay que acelerar el paso, primaria, secundaria, vamos a universidad y vamos a una maestría, ¿no? Y la maestría es, si podemos resumirlo, la maestría es ser un excelente ser humano, con cualidades, con virtudes activas, ¿no? Yo creo que por ese lado vamos, sin actuar con miedo, sin actuar con un ego exacerbado, entrar en esa lógica. El sistema quizás nos alejó de todo esto, porque claro, son tantas las situaciones que uno vive y tantas injusticias, que el ego lo que trata es de sobrevivir, creyendo de que no hay otra, que ser una persona honesta no tiene sentido, un bueno no, ¿para qué vas a ser un bueno en este mundo? ¿Entendés? Entonces también todo lo bueno es como que tiene mala prensa, ¿verdad? Y ahora estamos entendiendo que en realidad esa es la esencia de nuestro ser, y que por ahí tenemos que ir, ¿no? ¿Qué opinas vos? Claro. Sí, ves que al principio decías del proceso emocional, ¿no? Que cuál es el proceso en el que está la humanidad emocionalmente, y yo creo que, y esto se acentúa ahora en el mes de Escorpio, ese proceso emocional es alegórico a un juicio no endulzado. Es decir, que estamos ahora sí afrontando las cosas de quien verdaderamente somos de una manera que no
o sea, hay que aceptarlo, ¿no? Si tenemos un ego desmesurado, tenemos que aceptarlo y no endulzar ese proceso, sino enfrentarlo como es, ¿no? Cuando las cosas no están funcionando como esperábamos, el escorpiano tiende a acumular rencor y a mantenerlo vivo eternamente. Entonces, o es una tendencia también, ¿no? Cuando alguien tiene esto, aunque no sea escorpiano, pues es momento de destruir todas estas estructuras y empezar de nuevo. No pasa nada. Hay que destruir lo que ya no sirve y empezar de nuevo. Entonces, estas son las correcciones que tenemos que hacer para, como seres humanos, para poder evolucionar. Y es, bueno, no pensar fríamente en uno mismo nada más todo el tiempo, sino hay que tener interés por los demás, conectar con la emoción, con la empatía, de poder sentir a los demás también. Y bueno, pues hay que poner límites también, claro, ¿no? Soltar lo viejo, aceptar la transformación, respetar los compromisos personales, lo que uno ya se prometió a uno mismo, pues obviamente hay que respetarlo, hay que seguir adelante y bueno, pues tratar de trabajar lo mejor posible en esa empatía, aunque poniendo los límites, ¿no? No dejando que los demás o que el ego de los demás pase sobre nosotros cuando somos demasiado empáticos. Ese es el balance del que hablábamos al principio, ¿no? No dejar que algo te atropelle, pero tampoco ser tú el que atropelle a los demás, ¿no? Entonces tiene que haber ahí una conciencia de hasta dónde y de cómo, y para poder hacer esta evaluación uno mismo, pues simplemente fijarse desde dónde estoy tomando esta decisión, desde qué frecuencia, si es desde el miedo, si voy a hablar desde la frustración, si voy a hacer esta acción desde la presión de otra persona o entonces desde dónde estamos haciendo lo que hacemos, desde dónde accionamos, desde dónde pensamos y qué es lo que nos está representando esa emoción que estamos sintiendo. Hay que hacernos responsables, obviamente, de nuestras propias emociones, porque sí o sí nosotros somos co-creadores con la realidad y todo lo que estamos creando es un reflejo de nuestras propias emociones, de nuestro propio discurso. Entonces, si tenemos afuera algo que nos está representando algo negativo o algo que no queremos en nuestra realidad, pues es momento de detenerse y pensar desde dónde he creado esa realidad y desde dónde puedo yo tomar una responsabilidad activa para poder cambiar esa situación, ¿no? Ver qué es lo que necesitan los demás, no actuar tan fríamente, sino en empatía, en conexión, poner límites, soltar lo viejo, aceptar esa transformación, ¿no? Y hacer activamente una nueva precipitación de energía, de frecuencia. Fantástico, fantástico, mi queridísima Alesa Esteban. Yo le sugiero a nuestra audiencia que se conecte a través de su página www.alesaestelar.com y realmente todo lo que van a poder observar de esa página es una información maravillosa. También Alesa brinda talleres, meditaciones, también brinda sesiones de atención terapéutica, así que ¿querés entonces dar algún contacto más o ingresan a la página? Decinos vos, querida Alesa. Sí, yo les invito a que se den una vuelta por mi página de web, que es Alesa como mi nombre con S, estelar.com, todo seguido, y ahí pueden encontrar sesiones 1 a 1, sesiones de apertura de registros akáshicos estelares, pero también justamente para este podcast o esta sesión de radio contigo del día de hoy, queda muy muy bien. Les recomiendo, quienes estén interesados en saber más acerca de
estas 12 familias estelares y su relación con el zodiaco, es decir, si Escorpio se conecta con los reptilianos y este tipo de energía y la descripción de esta energía. Tengo una clase que se dedica exactamente a explicar esto y la clase se llama 12 familias estelares creadoras y su relación con el zodiaco. Lo pueden encontrar en mi página y esto les va a explicar paso a paso cada mes qué corrección se debe de hacer, siguiendo el calendario lunar y regresando e investigando a profundidad cada signo, la energía de cada signo y su relación con estas grandiosas familias estelares que nos han dejado este gran legado para poder corregirnos y evolucionar y ser mejores jugadores en esta realidad. Muchísimas gracias, queridísima Alessa Esteban. Repetimos, su página es www.alessaestelar.com. Muchísimas gracias, mi queridísima Alessa. Nos vamos despidiendo, estamos en contacto aquí y por supuesto agradecida desde el corazón. Estos contactos realmente siempre son maravillosos. Quédate si querés en línea y yo me voy ya despidiendo de nuestra audiencia. Así que gracias. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones, millones de bendiciones. Gracias a ti, Susani. Gracias con el corazón. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, por supuesto, los despido como siempre con un abrazo enorme de corazón a corazón.